Bienvenidos a Miradas de Asturias. Hoy nuestro programa llega a uno de los concejos donde la historia, tanto antigua como la moderna, está presente en cada uno de sus habitantes. El concejo de Mieres está situado en la zona central de Asturias y las montañas que lo rodean cuentan la historia de hombres y mujeres valientes de lo que hoy conoceremos. Tierra de agricultores, ganaderos y especialmente mineros, gente brava que se enfrentaba y se enfrenta en el tallo para sacar desde las profundidades el negro carbón que alimenta muchas industrias y que todavía, aún, bastantes cocinas utilizan. El monumento al minero está situado ante el campus universitario de Mieres, haciendo de faro a los jóvenes estudiantes para que no olviden las fuertes raíces que unen a Mieres con estos esforzados hombres y mujeres. Con aproximadamente 48.926 habitantes y 146 kilómetros cuadrados, se puede decir que no hay un solo lugar de este concejo que no destile historia, naturaleza y la hospitalidad de sus habitantes para degustar finalmente una excelente gastronomía. Sus concejos vecinos son, al oeste, Riosa y Morcín, al sur, Aller y Lena, al este Langreo, San Martín del Rey Aurelio y La Viana, al norte Oviedo. La capital de este concejo es Mieres del Camino, la cual pasó de ser una pequeña localidad agrícola a convertirse en pionera de la industrialización española y del movimiento obrero. Su momento presente atraviesa las dificultades propias de una conversión industrial que, a buen seguro, reconvertirá lentamente lo que costó por historia levantar. Su campus universitario será sin duda campo abonado para que los jóvenes mierenses logren nuevas expectativas en el concejo. Indudablemente soy parte interesada y por lo tanto tal vez no analice con demasiada objetividad lo que en estos momentos es Mieres dentro del contexto de lo que es Asturias. Pero yo diría que el concejo de Mieres es un concejo que está geográficamente situado en el lugar, entiendo yo, que ideal en el sistema de accesos desde la meseta. Estamos a 30 kilómetros del límite con León, pero en un vértice en el cual tenemos la autovía minera que en 20 minutos nos sitúa en Gijón y que en 10 minutos estamos en Oviedo, con lo cual las comunicaciones son extraordinariamente buenas y esto es una de nuestras potencialidades cara a la idea que tenemos de vender y trasladar la bondad de nuestro concejo, no solo como lugar de residencia, sino como un lugar que en estos momentos y vía diversificación, pues por el cese de la actividad que todos conocimos en su momento, el carbón, estamos, creo yo, que logrando poco a poco, no con la intensidad que querríamos, pero en todo caso dando pasos en el sentido de diversificar nuestra oferta empresarial, nuestra oferta económica, y estos pasos van encaminados en la línea de potenciar la presencia del campus en la Universidad de Oviedo en Mieres y también en la búsqueda de empresas con tecnologías nuevas. Por otra parte, el sector servicios, yo no quiero olvidarme que estamos trabajando, por lo menos intensamente, en la búsqueda de soluciones para esta cuestión y que tenemos, como cabecera que somos de lo que es la montaña central, planteamos o ofrecemos una oferta turística importante. Independientemente de esto, pues Mieres, que ha logrado potenciar también su oferta hotelera, que era una de sus carencias, en estos momentos también, al estar dentro de lo que es toda la oferta turística de la montaña central, que comprende desde el puerto de Pajares hasta Fuentes de Invierno, pasando por todas las posibilidades de Angliru, de lo que es el Museo de la Leche, el Museo Etnográfico de Mieres, pues yo creo que Mieres, que tiene esa vocación y que tiene que trabajar en la dinámica de hacer, pues como digo, un poco de base de lo que supone una oferta turística que permita al visitante no pasar, sino quedarse. Mieres del Camino se halla enclavado en un punto estratégico de la región, punto obligado de paso entre Asturias y la meseta. Su bello paisaje, a media montaña entre las cercanas cumbres del macizo de Ubiña y las suaves colinas, no olvidando con esto sus destacadas montañas como Pandoto, de 1.067 metros, o Navaliego, de 1.106 metros, por decir algunas.
Su río caudal cruza de sur a norte el concejo. Todo esto hace que se confiera diferentes formas de vida que contrastan en muy pocos kilómetros. La parte baja está ocupada por industrias y los pozos de extracción del carbón, como en las vegas de los ríos Caudal y Turón. En las partes bajas de las colinas observamos las explotaciones forestales y agrícolas. La actividad queda solapada en un mar de calma si nos acercamos a los agrestes pueblos de montaña como los de Valle de Cuna y Cenera. Desde el principio de su historia se detecta en la zona presencia humana, restos prehistóricos localizados por el río Ablaña y el Valle de Cuna. También se han descubierto varios castros, posiblemente anteriores a la invasión romana, aunque voces expertas nos dicen que podría situarse más entre los romanos o romanizados. Los romanos habrían tenido aquí un paso obligado que unía León con Lugo de Llanera y la salida al mar por el Bibio o Gijón, dejando así su huella en este bello paraje. Es en la Edad Media donde Mieres tiene un lugar importante, pues es paso obligado de peregrinos por la ruta interior del Camino de Santiago, de León a San Salvador de Oviedo. Tal vez por eso haya escritos medievales que la apodan Mieres del Camino. Es importante reseñar la iglesia de Santa Eulalia de Ujo, del siglo XII, declarada Patrimonio Nacional, así como el santuario de los mártires de Valdecuna de la época altomedieval, tanto por su historia como por la tradicional romería que cada 27 de septiembre se celebra en su entorno. El concejo de Mieres reúne gran cantidad de monumentos de diferentes siglos. Sus asentamientos en la ruta jacobea que llevaban a San Salvador, en Oviedo, lo demuestran. Pero este concejo es muy joven, ya que se independizó del concejo de Lena aproximadamente durante el año de 1850, por lo que el arte en el concejo está siempre en auge. Mieres está sufriendo un despoblamiento como consecuencia de un envejecimiento de población y también como consecuencia, como digo, de un cese de actividad que en su momento suponía un atractivo grande para la gente y que en un momento dado pues parecía que se traslada la actividad económica a la zona costera y a la zona central de Asturias. Por una parte tenemos que plantear nuestra propia oferta empresarial y creo que en ese sentido, pues no sé si con mejor o peor suerte, pero en todo caso estamos cubriendo las posibilidades de territorio de oferta industrial que tenemos. Nosotros lo que ahora mismo tenemos es, desesperadamente diría yo, que consolidar una oferta residencial buena. Y esa oferta residencial buena, con unos equipamientos adecuados, supondrá que no es necesario o imprescindible trabajar en el propio concejo para residir aquí. Y yo sé que, o soy consciente, de que nuestra oferta residencial vía Mayacina, 800 viviendas, puesta en marcha el Peridoñón con otras 300, que van a propiciar inevitablemente que la juventud tienda a venir aquí, porque vamos a ofrecer vivienda a un precio más barato que unos entornos que por otra parte no tendrían competencia con nosotros, porque supone vivir en una ciudad como Mieres, 20 y tantos mil habitantes, con una universidad, con una capacidad de oferta educacional que lleva desde los 0 años hasta finalizar una carrera, la posibilidad de desarrollarla en el propio Mieres, y todo esto con una oferta cultural por la que estamos trabajando, que nunca será bastante. En la medida en que el desarrollo demográfico y el desarrollo empresarial y económico de Asturias lo sea, Mieres va a ir inevitablemente en esa misma dinámica, no va a quedar descolgada, entiendo yo. Uno de los lugares de interés es Bustiello. La población de Bustiello y su aula de interpretación impresiona, pues marca una situación real ocurrida en 1890 por el llamado Marqués de Comillas, Claudio López Bru, donde genera un lugar único en Asturias, una colonia obrera que estaba totalmente aparte de todos los demás pueblos, en una zona sin pasado urbano, solo conectada a través de un puente metálico que salva el río Ayer, aislándolos de los demás pueblos del entorno. Un lugar donde se jerarquiza atendiendo a una urbanística patronal, las casas de ingeniero arriba, vigilantes, y obreros abajo, donde las necesidades son todas cubiertas, desde la enseñanza, eso sí, niños en una escuela,
niñas en otra, pasando por el economato, donde se les descuenta de su sueldo aquello que compran, hasta la necesidad espiritual con la iglesia de San Claudio, de estilo neorrománico, construido en 1890, y un hospital para el poblado. Es necesario visitarlo para entender lo que en sí encierra Bustiello. Al abandonar Bustiello, uno piensa en lo bueno y lo malo que estos hombres y mujeres tuvieron que vivir. Bueno, pues el Principado no puedo quejarme en cuanto a correspondencia por parte del Principado. Lo que sí es cierto es que siempre será menos de lo que nosotros pedimos, y eso supongo que será una dinámica que todos los alcaldes o todos los concejos en este sentido manifestarán. Pero bueno, inevitablemente y como consecuencia de una situación financiera que no es del Ayuntamiento de Mieres exclusiva, sino que es de todos los ayuntamientos, en tanto en cuanto no se determine una financiación adecuada, conveniente para los ayuntamientos, y en esa esperanza estoy. Creo que el Partido Socialista ha cedido a Madrid al poder con una promesa, que es la de resolver el problema financiero de los ayuntamientos. Y cuando hablo de problema financiero, no estoy hablando del hecho de que va a venir el maná del cielo y va a empezar a haber más dinero para los ayuntamientos, sino más simple que eso, que los ayuntamientos sepan a 1 de enero de qué posibilidades económicas disponen para hacer sus propios presupuestos y planteamientos cara al año. Eso es algo necesario de todo punto que estamos reclamando, y que yo tengo confianza en que antes de que finalice la actual legislatura en Madrid, que esto quede resuelto. Mientras tanto, pues indudablemente tenemos que seguir en la dinámica en la que estamos, pues visitando las distintas consejerías del Principado, visitando ministerios en Madrid y en la búsqueda de esos complementos que al final han de resolver nuestras necesidades de inversión, sean equipamientos, sea en cualquier otra infraestructuras, lo que sea, ¿no? En tanto no se resuelva, como decía al principio, esa situación, tendremos que seguir en esta dinámica, y no puedo decir en estos momentos que estemos insatisfechos con la respuesta del Principado, por más que siempre querríamos más, eso es evidente. Yo a los conciudadanos les pediría sobre todo participación. Siempre lo digo y es lo que más agradezco yo en cuanto al apoyo, a la ayuda que para la institución municipal puede servir el tener unos ciudadanos que estén en disposición y en condiciones pues de agruparse, de crear colectivos que nunca son vistos desde el ayuntamiento como adversarios, sino más bien como colaboradores. En este sentido, yo tengo que decir que estoy últimamente de la respuesta de la ciudadanía de Mieres satisfecho. La conformación y potenciación de la Unión de Comerciantes, la conformación y potenciación de la Hermandad de Santa Bárbara, que trabaja ayudándonos en la puesta en marcha tanto de la fiesta de Santa Bárbara como la propia cabalgata de Reyes, colectivos en los barrios y en las zonas periféricas como en Turón, en Río Turbio, en Ujo. Sin el apoyo de estas asociaciones de vecinos organizadas y colaborando con el ayuntamiento, para nosotros la situación sería muchísimo más difícil. Pido eso. Y pido pues, colaboración en aquellos empeños que hemos planteado ya en nuestro programa electoral y por el que estamos trabajando y para conseguir lo cual, sin la respuesta y colaboración ciudadana sería imposible. Estoy hablando de algo para nosotros muy importante, que es la limpieza, porque el tema de la limpieza, aparte de ser algo que era lo más demandado por parte de la sociedad mirense, también es cierto que es uno de los elementos que después, a la hora de ofrecer un concejo limpio, un concejo agradable, pues más destaca. Indudablemente, si no tuviéramos una buena dinámica, unos buenos cometidos o contenidos en lo que respecta a esta posibilidad de una oferta adecuada, pues difícilmente tendríamos por parte de nuestros visitantes una buena acogida. Creo que en este sentido hemos ganado, creo que estamos ganando también sobre todo en la concienciación de los ciudadanos y todos esos elementos que en todas las ciudades del mundo
pues resultan contraproducentes, molestos y en algunas ocasiones algo peor, como puede ser el tratamiento de los perros con la recogida de los restos, como puede ser el uso de las papeleras, como puede ser una serie de cuestiones. Bueno, pues aún con una línea de trabajo que necesitamos desarrollar y seguir manteniendo, yo creo que la labor de concienciación ciudadana en este sentido que está surtiendo efecto. Y me declaro, si no totalmente satisfecho, por lo menos satisfecho en cuanto a la dinámica. Parece que vamos a mejor. En nuestro caminar no podía faltar nuestra mirada a la cocina del concejo. Y es que yo creo que debemos pleitesía a eso que llamamos gastronomía. Bueno, pues ahora desde Mirada de Asturias vamos a pasar a la parte gastronómica. ¿Qué se está cocinando en Mieres? Pues mejor hablar con una cocinera, que nos lo diga ella. ¿Cómo es tu nombre? Felipe Martos López. Si, por ejemplo, viniera aquí un turista y te pidiera de comer, bien con algo ya en la cabeza premeditado o ayúdaslo Pues tú. no, bueno, sí, la mayoría de la gente aquí no te pide, ¿entiendes? No te exige la comida, pídete que me das de comer, que me aconsejes. Queremos comer. Queremos comer, ¿qué nos das de comer? ¿Y qué nos puedes dar de comer? Bueno, ¿qué pues tendríamos? yo puedo poner unas flores con centollo delante, o unos croquetes de jamón, o pastel de cabracho, por ejemplo, gambas al ajillo, que están muy buenas también, calamares fritos muy ricos, frescos, eso de primero, pimientos asados con anchoa. Estamos con Antonio Menéndez Fernández. Buenos días. Hola, buenos días. Quisiera que nos comentara, primero, qué encontramos dentro de tu establecimiento como forma de gastronómica para especialidades y tal, y después cómo es la gastronomía mierense, ¿no? Bueno, dentro del establecimiento de esta Santa Casa tenemos la cocina tradicional, casera, como decimos aquí. En cuanto a carnes, quizá que es la zona esta, pues son muy rica en carnes y tenemos, yo creo que es el plato fuerte de la zona, concretamente aquí es el plato fuerte. Bueno, la carne aquí no, aquí trabajamos más el pescado que la carne. Lo nuestro es el pescado. Eso sí. La carne puede ser un lechazo al horno o un entrecó. Había una cosa que venía yo llevo preguntándome 2 días sobre el pote mierense. Asturiano, sí, tengo hoy hay pote asturiano. No existe. Asturiano. El Pote asturiano. El pote asturiano, sí. O sea que son faves, patatas y verdura y con el compango. Bueno. Tocino, Sí, la con, ya. bacón. Y eso está muy bueno, ¿eh? Y en cuanto a la zona, pues yo creo que la zona de la cuenca minera, la cuenca del caudal, es rica gastronómicamente en todo. Tiene sus zonas de cenera, de turón, de urbiés, con muy buena gastronomía, incluso con quesos. 2 cosas que son típicas de la zona, como hieles casadiellas, Sí, efectivamente. de cenera, de cuna y cenera. Sí, señor, sí, es uno de ellos. Y no sé qué más. El pote mierense y el pote asturiano. El pote asturiano, y lo que se hace, de hecho, es un día fuerte gastronómico, el día del antrocho, que se celebra por carnaval y se celebra en toda la zona, y hay otro día que se celebra en Turón, en Urbiés, y a nivel provincial, que Pero sin pote en sí, ¿qué lleva? Lleva pote asturiano es lo de faves, patatas, faves y berza. Y un buen compango, claro, un buen compango. Si no lleva un buen compango, da igual que lleve. ¿Qué postres podríamos...? Bueno, pues yo a mí los postres no hay una cosa que me guste mucho, pero bueno, tengo tarta de frisuelos rellenos, tarta de manzana, por ejemplo, todo aquí, natillas, arroz con leche, que también hay. Hay una cosa que... Ahora el postre no me gusta mucho. Quiero más cocinar otra cosa que no el postre, no soy yo muy... Hay cocineros y reposteros, pero yo tengo que hacer de todo, ¿eh? Tengo que hacer primer plato, segundo, tercero y todo. Y una cosa, oí hablar de las casadillas de cuna y cenera. Me son idea, sí, pero bueno, yo no les hago, ¿eh? Sí, pero ¿y una de las cosas típicas? Sí, bueno, las casadillas de aquí, sí, claro. Eso se hace por el antroso. El menú del antroso es el pote, luego manzana con queso cabrales, casadillas y frisuelos. Madre del señor.
Y luego un poco de bicarbonato. Un poco de bicarbonato. No, yo hago los frisuelos con huevo, leche y harina. Y luego haceslos y eches azúcar por encima. Y hay gente que lo quiere solo, otra gente come con relleno de turrón, con nata también montada, o con chocolate, o con natilla, o con cualquier cosa, pues rellenar el frisuelo. Pero yo lo que más vendo son frisuelos rellenos de turrón y tarta. Sí. Pues como que engorda yo creo mucho. Que se nos va haciendo la boca, jugos sí. y la boca agua. Sí, bueno, sí. pues muchas gracias por atendernos. Bueno, pues ya está. Y por entrar aquí, que entramos a saco. Y si venimos aquí, donde estamos en este momento, y pidiéramos, no sé, ¿qué especialidad nos podríais poner? Bueno, no sé, unas entradas, sería un arroz caldoso, unas buenas almejas, ibéricos, y luego ya, pues en segundo plato, un solomillo al foie, un solomillo a la plancha, una merluza de la casa, a la crema con setas, especialidad de la casa. El turista que viene de dentro de Asturias o de fuera, que para mí y el turismo igual, bien con algo, digamos, prefabricado cuando te va. Sí, viene a pedirte. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que te la pide? Fabada. La fabada. Ahí no hay ninguna duda. Todo cliente que llega de afuera y tal, vamos, el 90 y mucho % dice si hay fabada. Pero bueno, fabada, ya puede ser en julio. Pero la fabada, en estos momentos, yo no sé si por cuestiones de tipo de snow o algo así, encontramos faves con andariques, faves con centollo. Sí. No, faves con lo que quieras, pero la fabada no hay quien la sustituya. Pero da la igual fabada que sea con chorizo, con morcillo, centollo, sí. que con lo que la fabada asturiana no es para mí insustituible, porque sí, no, aunque quieran disfrazarla, tiene que ser con el compango de siempre. De verdad. Yo soy originario del Valle de Cunacenera y entonces cuando digo que es el valle con más posibilidades de desarrollo y de oferta turística, tampoco estoy mintiendo, es así. Pero en todo caso ahí tengo una especial querencia. Eso en lo que respecta a los orígenes, ¿no? Pero después, bueno, pues comprendo y reconozco que el Valle de Turón es un valle que, habiendo tenido 3 explotaciones mineras, 3 últimamente, muchas más antes, que se ha quedado de la noche a la mañana sin nada, que las posibilidades de desarrollo en cuanto a ubicación de empresas pues son las que son, los polígonos son pequeños, son limitados, pero soy consciente de que ahí tenemos que volcarnos un poco en buscar esa fórmula que tiene que consistir en poner en valor todas las potencialidades y posibilidades del Valle de Turón, en base al valor paisajístico que en la zona alta tiene y en base a sus posibilidades de arqueología industrial, senda verde que empieza en Figaredo y permite pasar ya a los vecinos concejos de San Martín del Rey Aurelio, y todo eso al final con una oferta hostelera que está siendo cada vez más conveniente, más adecuada, y con una oferta hotelera que hasta hace 4 días pues no teníamos, pero que en estos momentos yo creo que estamos respondiendo de una manera conveniente a esas necesidades. En estos momentos, y sin desmerecer las necesidades de otros espacios, yo creo que estos 2 valles en estos momentos son en los que más habría que trabajar en esa línea. No podría tener perdón el olvidarnos de mencionar las acogedoras poblaciones que conforman este hermoso valle y concejo. Turón, Ujo, Santullano, Figaredo, Urbiés, Gallegos, Río Turbio, Pasío, Xiana, Ablaña y muchas más, donde necesitaríamos más de un programa para cada una de ellas. Y de este modo poder, pues no sé, describirlas en todo su esplendor. Y es que este concejo, para vivirlo, tenemos que verlo pueblo a pueblo, gente a gente, mirada a mirada. Pero, como ya sabéis, nuestro tiempo es limitado y no podemos más que llegar al término y final. Bueno, Mieres al Principado aporta una oferta empresarial. Entendemos que si no cuantiosa en los números, porque nuestra situación y nuestras posibilidades orográficas son las que son valles estrechos, con lo cual entre lo que ocupa el río, la carretera y la infraestructura ferroviaria, pues los espacios que quedan son pocos, pero yo creo que los tenemos bien cubiertos
aporta sobre todo, pues como digo, una empresa en estos momentos con tecnología puntera y que está exportando, y cuando digo una empresa hablo en general, ¿no? Estoy hablando dentro del vidrio, estoy hablando en el tema de equipamientos de otro tipo, escaleras mecánicas, equipamientos para vehículos. En ese sentido yo diría que estoy satisfecho por lo menos del grado de especialización y de la consolidación de las empresas que como alternativa se están poniendo aquí. Eso es un aporte a la economía regional indudable por parte del Concejo de Mieres, pero después en cuanto a las posibilidades de oferta turística, de oferta de atractivo hacia el visitante, yo creo que al día de hoy, y sin tener completamente desarrollada nuestra oferta turística, no quedaría nadie, no marcharía nadie que visitara Asturias con la sensación de conocer totalmente Asturias sin haber visitado este concejo y lo que conforma el terreno de la montaña central. El concejo de Mieres es uno de los referentes asturianos de bravura, valentía y coraje, donde cualquier visitante se sienta acogido de primera mano, sintiéndose del lugar ya en el primer instante. Mieres del Camino, un lugar de paso donde muchos quisieran quedarse. En la quietud de la aldea asturiana toca el gaitero la gaita galana, bailan las mozas de talle de flor, entre las manos florece el puntero, dice la gaita, te quiero, y ella responde te quiero en el son. Cuando el gaitero contempla a la moza, se hincha la gaita como un corazón. Se oyen las notas lejanas, lejanas, bailan las mozas de pelo de sianas, forman los mozos un cuadro de honor. Tiembla de gozo la verde pradera, junto a la voz de la gaita romera, ronco de celos, redobla el tambor.